St. Francis vs Alabama State, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. St. Francis vs Alabama State, 6:40 de la tarde, ET. St. Francis mejoró a 1617 después de su victoria fuera de casa 46-43 contra Central Connecticut State en la final del noreste. Los Red Flash tienen una racha de 6 victorias consecutivas. Alabama State está 19-15 con su victoria 60-56 el sábado contra Jackson State en la final de la SWAC. Los Hornets han ganado 6 seguidos y 10 de 11. Alabama State estuvo en mala forma de tiro en sus últimos 5 juegos contra oponentes de la SWAC, convirtiendo solo el 37.6%. Los Hornets carecen de tamaño y se sitúan en el puesto 344 en la nación en tiros de 2 puntos y lucharon en el cristal defensivo. St. Francis fue efectivo tirando dentro y defendiendo el tiro de 3 puntos. Sus últimas 2 victorias en la Conferencia del Noreste fueron en lugares verdaderamente externos. El entrenador en jefe de St. Francis, Rob Kimmel, ha estado con la escuela desde 2013. Apuesta por St. Francis más 4. North Carolina vs San Diego State, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. North Carolina vs San Diego State 9:10 de la noche, ET. North Carolina cae a 22-13 con su derrota 74-71 en las semifinales de la ACC contra Duke. Ganaron 8 de 10, con ambas derrotas contra Duke. San Diego State bajó a 21-9 después de su derrota 62-52 contra Boise State en los cuartos de final de Mountain West. Los Aztecs han perdido 2 de 3. North Carolina tiró bien en el no conferencia alcanzando el 48.2%. Los Tar Heels ganaron 8 de 10, con las 2 derrotas contra Duke. Lejos de casa, los Aztecs han tirado un 43%. North Carolina ha tirado un 55% dentro y defendido bien la pintura. San Diego State bajó mucho esta temporada. Un equipo pobre en tiros de 3 y tiros libres. También lucharon en el cristal defensivo. Tienen una reciente mala derrota por 7 en un equipo de UNLV en declive. San Diego State es 1-4 al spread lejos de casa como no favorito. Apuesta por North Carolina menos 4.5. Kent State vs St. Bonaventure, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. Kent State en St. Bonaventure 7 de la noche, ET. Kent State bajó a 22-11 con su derrota 72-64 contra Miami, Ohio en las semifinales de la MAC. St. Bonaventure cayó a 22-11 después de su derrota 76-69 contra VCU en los cuartos de final de la A10. Kent State estuvo cerca del fondo contra la MAC con tiros de 3 puntos y pérdidas de balón. En sus últimos 5 juegos contra la MAC, los Golden Flashes tiraron solo un 41.7%. En casa, los Bunnies han tirado un 46.1% y mantienen a los oponentes en un 40.7%. Han tirado bien dentro esta temporada y defendido bien los 3. St. Bonaventure asegura el balón y es fuerte en el cristal defensivo. Este es un equipo con buen tamaño y Kent es 356º en la nación en tamaño. Los Golden Flashes han fallado en cubrir 5 seguidos. Apuesta por St. Bonaventure menos 5. Jacksonville State vs Georgia Tech, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. Jacksonville State en Georgia Tech 7 de la noche, ET. Jacksonville State está 22-12 con su derrota 79-67 contra Liberty en las finales de Conference USA. Georgia Tech bajó a 17-16 después de su derrota 78-70 contra Duke en los cuartos de final de la ACC. Ambos equipos anotaron puntos en el no conferencia, con Jacksonville State promediando 82 puntos por partido y Georgia Tech 79. Los Gamecocks tiraron un 49% en el no conferencia. Georgia Tech tiró un 47% en casa. No se ve mucha intensidad defensiva de Georgia Tech en este punto en una rápida vuelta. Será difícil para ambos equipos defender equipos sobre los que no saben mucho y tienen poco tiempo para prepararse. Los Yellow Jackets son 9-4 al over como favoritos en casa. Apuesta por el over de Jacksonville State y Georgia Tech, 141.5. Chattanooga vs Middle Tennessee State, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. Chattanooga en Middle Tennessee State 8 de la noche, ET. Chattanooga cayó a 24-9 después de su derrota 80-77 en tiempo extra contra Furman en el torneo SoCon. Esto rompió una racha de 12 victorias. Middle Tennessee State bajó a 22-11 después de su derrota 70-68 contra Jacksonville State en las semifinales de Conference USA. Chattanooga tiró un 40.1% de 3 y un 59% dentro contra la conferencia Southern.
Defendieron mal el tiro de 3 puntos en la conferencia. Middle Tennessee State tiró bien en Conference USA. En sus últimos 5 juegos, los Mocs promediaron 79 puntos por partido. Los Blue Raiders promediaron 80 puntos por partido en el no conferencia. Son 4-1 al over en sus últimos 5 juegos. Apuesta por el over de Chattanooga y Middle Tennessee State, 152.5. St. Louis vs Arkansas State, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. St. Louis en Arkansas State 9 de la noche ET, St. Louis, cayó a 19-14 después de su derrota 72-64 contra Loyola Chicago, en las semifinales de la A10. Arkansas State bajó a 24-10 después de su derrota 94-81 contra Troy en el torneo Sun Belt. Esto rompió una racha de 5 victorias. St. Louis es el 17º en tiro efectivo de campo en la nación, ya que convierte el 35.3% de 3 y el 60% dentro. Los Billikens defendieron bien en la conferencia. Arkansas State se situó en el puesto 262 en la nación en tiro efectivo de campo y fueron débiles en el cristal defensivo. Los Billikens en sus últimos 5 juegos están tirando un 52% con los Red Wolves en un 41%. Apuesta por St. Louis más 4.5. Wichita State vs Oklahoma State, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. Wichita State vs Oklahoma State 9 de la noche ET, Wichita State cayó a 19-14 después de su derrota 83-80 contra Memphis en los cuartos de final de la AAC. Los Shockers han perdido 4 de 6. Oklahoma State baja a 15-17 después de su derrota 87-68 en la primera ronda del Big 12. Los Cowboys han perdido 6 de 9. Oklahoma State en el no conferencia ha promediado 79 puntos por partido y ha permitido un 46.4% en tiros. Los Shockers en el no conferencia han promediado 78.2 puntos por partido y conectando el 46% en tiros. Los Cowboys son 7-3 al over como favoritos en casa. No esperaría mucha intensidad defensiva en este juego programado rápidamente. Apuesta por el over de Wichita State y Oklahoma State, 155.5. UC Riverside vs Santa Clara, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. UC Riverside vs Santa Clara 11 de la noche ET, UC Riverside baja a 21-11 después de su derrota 96-83 contra Cal Poly en los cuartos de final del Big West. Santa Clara cayó a 20-12 después de su derrota 78-76 contra Pepperdine en los cuartos de final del WCC. Santa Clara aplastó a Riverside en casa en su primer encuentro 96-54 en noviembre. Riverside tiró pobremente contra el Big West y no forzó pérdidas de balón en defensa. Santa Clara fue el mejor en tiro efectivo de campo en el WCC con 40% de 3 y 56% dentro. En defensa en su conferencia, rebotearon y permitieron un 28.8% de 3. Apuesta por Santa Clara menos 10.5. CS Northridge vs Stanford, predicción de apuestas para el baloncesto universitario, 18 de marzo de 2025. CS Northridge en Stanford 11 de la noche ET, Northridge cayó a 22-10 con su derrota 78-72 contra Santa Barbara en los cuartos de final del Big West. Han perdido 3 de 5. Stanford cayó a 20-13 con su derrota 75-73 contra Louisville en los cuartos de final del ACC. Northridge en la carretera cayó por 14 en St. Bonaventure, por 21 en USC y por 8 en Montana. También fueron aplastados en la carretera en la conferencia en Irvine, Riverside y UC San Diego. Los Matadors lucharon durante el año con pérdidas de balón y permitieron un 36% de 3. Cardinal es 11-7 como favorito en casa. Han tirado un 46.3% en su cancha local y defendido bien. Stanford defendió bien la pintura esta temporada y es el 19º en la nación en tamaño. Apuesta por Stanford menos 7.